Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en el Ecuador y el mundo a través de las diferentes frecuencias y plataformas informáticas. A esta hora, gracias a la tecnología, hacemos contacto con nuestro invitado. Se trata del ingeniero René Ortiz, ministro de Energía, a quien le agradecemos por atender este llamado. Señor ministro, desde el panel central de América Quito, les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre el decreto ejecutivo del presidente Lenín Moreno de numeración 1222, que modificó el mecanismo para calcular el costo del diésel en nuestro país. ¿Cuál es el sustento técnico que se analizó para tomar esta decisión, mi estimado ministro? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente, buenos días. Permítame también saludar a Ramiro y permítame saludar también a su distinguida audiencia. Comenzaría por decir que la función, la gestión del Ministerio y de la Agencia de Regulación y Control, la ARC, es precisamente hacer un monitoreo. Y hemos visto a lo largo del año pasado, desde que entró en vigencia el decreto 1054, con el que cambia totalmente el sistema de comercio de combustibles a precios de mercados, pero con dos mercados, el mercado regulado y el mercado no regulado. Y el mercado regulado, dentro de las gasolinas, la extra con etanol anhidro, y por otro lado los diésels, el diésel 2 y el diésel 1. Entonces tiene los dos tipos de mercados que hemos estado monitoreando. Terminado el año, hemos analizado que hay necesidad de hacer una actualización. ¿De qué? Del ritmo con el que está haciéndose el cambio. ¿Por qué? Porque notamos precisamente que desde que se instaló el sistema, hemos notado que hay un promedio que es plano. Y entonces ese promedio plano lo vamos a aplicar mediante un proceso de actualización absolutamente técnico, porque el promedio es del precio del WTI. Y ya sabemos que está indexado el sistema, todo el sistema está indexado al WTI, que es el petróleo crudo del West Texas Intermediate, con el que vende petróleo Ecuador y con el que compra derivados el Ecuador del mercado internacional. Y estando así de plano todo el comportamiento del mercado del WTI, entonces la actualización es cambiemos el ritmo. Entonces, al cambiar el ritmo de 5 a 3, es decir, hasta máximo 3, y antes era hasta máximo 5, se ha hecho un análisis pormenorizado de lo que significa todo este año pasado, 2020, de la contracción de la economía. 30% de la economía del mundo, y también en el Ecuador aproximadamente el 32%, se ha contraído, dejando en el sector productivo privado, incluidos todos los medios de transporte, dejándoles con una capacidad disponible no utilizada, que se ha convertido en cada uno de los sectores en una sobreoferta, afectando esta sobreoferta a cada uno de estos sectores. Y por tanto, en lugar de que, y con esto termino esta primera pregunta suya, en lugar de que la paridad del precio del diésel, que es el que ha estado subiendo, se una al precio internacional en junio, que es lo que estaba planeado, junio de este 2020, ahora se lo tira hacia diciembre, con un ritmo, en lugar de 3, de hasta, en lugar de 4, hasta 3. Y entonces esa paridad se la logra a finales de año. Ahora, señor ministro, esto podría significar dos cosas. No sé si estoy equivocado, usted me corrige. Uno, que se equivocaron el momento de fijar esa banda del 5%, u otra, que podría ser también lógica, que hubo un mal cálculo. No, ninguna de las dos. Como le acabo de mencionar, no depende de nosotros. Nosotros escogimos que el WTI lo íbamos a utilizar como índice, como referencial. Y eso es lo que estoy analizando hace un momento. ¿Y qué ha ocurrido con este crudo? Este se ha mantenido relativamente plano. El promedio es plano, el promedio. Entonces, usted sabe que nosotros importamos
casi el 70% de las gasolinas de alto octanaje del mercado internacional, que está indexado al WTI. Pero también importamos el 82% del diésel del mercado internacional. Y ese lo mezclamos con la producción local para poder venderlo en el mercado con norma INEN, que es la norma de nuestro país. Entonces, no es una equivocación el sistema de fluctuación del WTI. No depende de nosotros. El WTI depende del mercado. Y entonces vemos que usted recordará en varias ocasiones en su programa, yo afirmaba que la subida de los precios después de la caída dramática de abril, ¿no?, sería lenta. Y en efecto, fue lenta, pero de todas maneras fue plana, pero subió. Y entonces lo que ocurre es que el 5%, que era fluctuación, o sea, hasta el 5%, todas las compañías ya en un mercado nuevo, ¿no?, que rige por precios de mercado, se fueron al tope, siempre al 5%. Entonces eso significaba que se iban al tope y no al 1%, por ejemplo. Y entonces ahora, medido el comportamiento del mercado, decimos, va a seguir bajo, va a seguir lento el aumento. Entonces bajamos el ritmo de 5 a 3. Pero no es para que las compañías comercializadoras de combustibles se pongan en el tope. Pueden ponerse en el 2, pueden ponerse en el 1. Esto es absolutamente técnico. Así se comporta el mercado. No es controlado por nosotros, por supuesto. Nadie controla el mercado. Y reacciona, como usted conoce, reacciona en función de parámetros internacionales. Señor ministro, muy buenos días. ¿Qué va a pasar con sectores productivos, sobre todo con el alza del diésel? Se ha hablado de entregar subsidios directos sobre estas alzas que se van dando en los últimos meses. Muy bien. Se ha mantenido conversaciones con todos los sectores, en el sector productivo. Para esto estamos delegados el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Energía y el Ministerio de la Producción. Todos nos hemos reunido en diferentes mesas de trabajo y hemos escuchado el problema de la contracción económica. Y hemos escuchado que en el resto del mundo se han dado una serie de incentivos. Entonces, el siguiente paso que hay que dar es seguir analizando la forma de compensación. Este es el paso inicial. Vamos a ponerle plano al crecimiento, casi plano, pues 3% es prácticamente un crecimiento plano para el 2021. ¿Cómo se comportará el mercado en el 2022? Imposible de saberlo. No podríamos prever, pero sin embargo, internamente pues están en consideración temas de carácter arancelario, por ejemplo, como medios de transporte. Y esto se ha conversado con los transportistas, con los importadores de combustibles. Y por supuesto, no hemos tocado, y si usted me lo permite, permítame tocarle, ya está prácticamente lista la infraestructura jurídica y la infraestructura técnica para la libre importación de combustibles para el segmento del mercado no regulado. Es decir, calidad por fin va a entrar dentro de los consumidores. Quiero decir con esto que podrían ellos importar una gasolina diferente de la extra, pero con norma Euro 5. Ellos podrían importar un diésel Euro 5, diferente del diésel que está en las bandas. Ahora bien, ellos también podrían importar la gasolina extra y el diésel, pero se ajustan a la banda. Uh-huh. Esa es la diferencia. Y el consumidor por primera vez, desde que inicie el funcionamiento, porque esto ya no depende de nosotros, depende ya de la respuesta que el sector privado,
que el sector productivo privado del sector de combustibles le dé. Y como le cuento, ya está preparado. Se han hecho ya las pruebas de funcionamiento de la infraestructura que van a utilizar ellos para introducir la nueva gasolina Euro 5. ¿Y desde cuándo podría pasar esto, señor ministro? ¿Desde cuándo podría introducirse estas gasolinas con Euro 5 a nuestro país? Bien, ya está listo el sistema. Ahora depende de ellos. Como le manifiesto, ya se hicieron las pruebas. O sea, las compañías que están interesadas en las importaciones de estos tipos de combustibles, Euro 5, ya están listos. O sea, me imagino que en algún momento iniciarán su proceso de venta, primero de importaciones, ¿no? Coordinando con Petroecuador, que es quien evidentemente maneja toda la infraestructura comercial de combustibles en el Ecuador. Ahora, y adicionalmente no hemos tocado un combustible nuevo importado, que es el gas natural seco. El gas natural también entra dentro del proceso como cualquier otro combustible. ¿Cuál es la particularidad del gas natural? Es que, por ejemplo, en el Cono Sur se utiliza gas natural comprimido para el transporte pesado, por ejemplo. Este es el sustituto natural del diésel, pero tiene una característica que es muy importante. Es menos contaminante y es menos costoso. ¿Quién hace las importaciones de combustibles que se traen del mercado en este momento? Las está haciendo Petroecuador. Y esto es un costo enorme para la infraestructura económica de nuestro país. ¿Quién lo va a hacer en el futuro? El sector privado. El Estado ecuatoriano ya no va a poner los combustibles importados, sino que serán importados por el sector privado. Ahora, señor ministro, usted refería a diálogos con diferentes sectores, entre ellos los transportistas pesados. El presidente del transporte pesado señalaba que tiene autorización del ministerio para incrementar los fletes y no generar tanta pérdida. No sé si eso es real, señor ministro. No. El mercado del transporte, el mercado de productos en el sector productivo privado es libre totalmente y no hay ninguna contracción. O sea, ellos han tomado esa decisión y es su decisión. Es un gremio como cualquier otro gremio de los que usted y yo conocemos, el gremio del comercio, el gremio de los productores. Todos ellos se manejan también desde el punto de vista gremial. Entonces ellos han tomado la decisión y le escuché, sí, al señor Vizcaíno, que es el dirigente principal del gremio de los transportistas privados, explicar que el impacto de este incremento que ellos van a poner, esa es decisión de ellos, va a ser de milésimos, o sea, prácticamente insensible. Hizo un ejemplo del arroz y cuál es el impacto en el arroz y es milimétrico. Señor ministro, las comercializadoras que usted refería también dicen que adquirieron el diésel a un precio mayor al 11 de enero pasado. Tienen un stock. ¿Cómo van a manejar esto? Tienen que manejar el stock. ¿Acaso yo no les puedo decir cómo deben manejar el stock? Imagínese usted. Pero ¿y las pérdidas económicas que aparentemente generaría el sector? ¿Perdón? Las pérdidas económicas que dicen generaría el sector con esta decisión gubernamental. No se genera ninguna pérdida. En lo absoluto, ellos tienen un margen fijo. El margen no está condicionado al precio. El margen es fijo para ellos. O sea, ese margen está para cuando el sistema en el año 2020 podía fluctuar hasta el 5% y para el sistema de ahora que podría fluctuar hasta el 3%. Ese porcentual que es el variable, como usted notará, esa es la parte variable. Esa es responsabilidad de la ARC, de la Agencia de Regulación y Control. Pero los volúmenes que ellos han comprado ya están comprados y tienen su margen fijo. En la parte final, señor ministro, el tiempo se me terminó. El diésel 2 y el diésel premium, en definitiva, alcanzaron los precios internacionales, en otras palabras. Sí, las gasolinas ya. Y el ahorro, permítame darles una buena noticia. Y el ahorro del año pasado son más de 600 millones de dólares. O sea, está funcionando el sistema. En el diésel no, y como le manifestaba hace unos momentos. En el diésel es interesante porque debía alcanzar con este
factor de fluctuación del 5% debía alcanzar en junio de este año. Ahora con el 3 se extiende, se va hasta el fin de año. O sea, recién a finales del año se podía encontrar la paridad, la llamamos paridad, pero es cuando encajan los dos, el precio del importado con el precio de venta en el mercado local. Perfecto, señor ministro, un gusto siempre conversar con usted. Le agradezco por su tiempo, que tenga un buen día. A usted, Jorge, buenos días, y a Ramiro también, buenos días. Gracias a nuestro invitado, el señor ministro de Energía, ingeniero René Ortiz.